Buenas noches, señoritas y señores estudiantes. Reciban todos un cordial saludo de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación. En esta sección o en esta semana número 2 trataremos los temas de Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la división o la jerarquización del primer, segundo y tercer mundo, además de la independencia y la época aborigen en el Ecuador con la característica de cada una de sus etapas. La Revolución Francesa es un conflicto ocurrido entre 1789 y 1799 que afectó a Francia tanto social como políticamente. La importancia de la Revolución Francesa radica en que fue la expresión armada y exitosa del descontento que existía en toda Europa sobre las monarquías absolutas. Fue el comienzo de nuevas formas de gobierno y la instauración de la República. Las consecuencias de este acontecimiento histórico son el fin del feudalismo, la servidumbre, la prisión por deudas y los privilegios del clero y la nobleza. Queda establecida además la Declaración de los Derechos del Hombre, que servirá de modelo para otros manifiestos de similares características. El 17 de junio de 1789, la Asamblea Nacional comenzó a debatir la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sería aprobada en su versión final el 26 de agosto. Entre los derechos más importantes señala el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a resistirse a la opresión. La inestabilidad política posterior a la revolución llegó al golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa demostró la posibilidad del fin de las monarquías absolutas. Dicho acontecimiento dará como resultado que se fundan o se establezcan tres ideales muy importantes: la libertad, la igualdad y fraternidad, pensamientos que serán base posteriormente para que se establezcan los derechos. La revolución industrial es el proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación que se operó en la industria y el comercio, y que contribuyó a modificar la forma de vida del ser humano. Las causas para que se pueda dar este gran acontecimiento son el empleo intensivo de la máquina en la producción, resultado de la evolución científica y tecnológica. 2. La inversión de fuertes capitales, capitalismo industrial, es decir, que se unió la ciencia al capital. 3. El deseo de mejorar los niveles de vida de la población. 4. Un excesivo afán de lucro de parte de los empresarios, quienes serían los mayores beneficiados de dicho proceso. Este portentoso avance científico, técnico, económico transformó profundamente las condiciones de vida de la sociedad contemporánea, pues contribuyó grandemente al progreso de la humanidad, pero asimismo creó también serios problemas de carácter social, agudos conflictos de clases, los mismos que se mantienen aún en vigencia hasta los tiempos actuales. La revolución industrial tiene sus antecedentes en el portentoso era maquinista, esto es, en aquella época del formidable desarrollo de las máquinas, de los instrumentos mecánicos, con miras a ser empleados en la producción en gran volumen y en serie. Ello originaría la mecanización industrial. Las consecuencias de todo este proceso es que la revolución industrial constituyó el origen de la sociedad contemporánea, es decir, que originó ellos profundos cambios en la vida de los pueblos, tanto en el orden económico y social, como en el político, científico, cultural, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. Aumentó en forma extraordinaria la riqueza del mundo, y aún los beneficiados fueron mayormente los industriales y comerciantes. También los pobres mejoraron algo sus niveles de vida, pero no en comparación con los industriales o comerciantes.
tanto en lo relacionado con los salarios, la alimentación, el vestido, como en la educación y la cultura. Se produjo una mayor expansión colonial. Ello obedeció el propósito de abrir nuevos mercados, como fundamentalmente a obtener materias primas para la floreciente industria de sus pueblos. Nace el capitalismo industrial, a la vez que se consolida el poder de la burguesía capitalista. Surge una producción masiva y en serie de artículos manufacturados, a la vez que la agricultura mecanizada brinda un rendimiento extraordinario. Ello constituye a abaratar los precios y a facilitar su adquisición en mayor volumen. Nace una nueva sociedad, la sociedad industrial, a base de la existencia de dos clases sociales de antagónica posición, la capitalista industrial y la proletaria u obrera. Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918. Conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto armado que involucró a casi todos los países de Europa, así como a varios de Asia, África e incluso América, en 4 años de guerra sin cuartel. Las fuerzas combatientes se distinguieron en dos alianzas múltiples contrapuestas, la Triple Alianza y la Triple Entente, de las que tomaban parte varios de los grandes imperios de la época. Alteró en gran parte la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Provocó en los últimos 150 años adelantos de orden material que sobrepasan a los de toda la existencia anterior. Todo este proceso inició desde la segunda mitad del siglo XVIII y asimismo durante el siglo XIX. Las causas para que se produzca esta gran guerra es los conflictos que se atañen directamente, como por ejemplo el reparto del mundo por parte del imperialismo europeo, cuya colonización de África y Asia les brindó las condiciones para un desarrollo económico e industrial vertiginoso, pero desigual entre sí. Inglaterra y Francia monopolizaban el desarrollo industrial. Otras potencias se resentían y revivían los rencores de los conflictos pasados. El auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX es otra de las causas para que esta gran guerra explote. El crecimiento de las inversiones armamentistas durante los años previos sería un factor importante, a su vez que el sistema de alianzas que regían las relaciones dentro de los diversos bloques de países. Se entiende que la Europa imperialista operaba con una bomba de tiempo, produciendo así que esta gran guerra ocasione grandes pérdidas humanas y el desarrollo técnico-científico de los armamentos. Posterior a la Primera Guerra Mundial, se dará la continuación de estos enfrentamientos con la Segunda Guerra Mundial, que dura desde 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que involucró directa o indirectamente a la mayor parte de las potencias de la época. Se la considera la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad, en cuanto a cantidad de naciones involucradas, dimensiones territoriales del conflicto, cantidad de armamento bélico empleado y consecuencias históricas. Pocas naciones del mundo permanecieron ajenas al conflicto. Este se dio en 3 escenarios, principalmente el europeo, el asiático y el africano. Los dos bandos enfrentados fueron los países aliados y las potencias del eje. En el marco de esta guerra se produjeron eventos tan traumáticos para la civilización humana como el Holocausto judío, la muerte masiva de ciudadanos civiles y la utilización por primera y única vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva como la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Durante este proceso histórico hablaremos además de la Guerra Fría, que fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
que se extendió entre finales de la Segunda Guerra Mundial 1945 y la caída del muro de Berlín en 1990. Esta tensión se daba por dos sistemas económicos y sociales opuestos. El primero será el capitalismo, sostenido por Estados Unidos, y el comunismo, sostenido por la Unión Soviética. Se llama Guerra Fría porque este conflicto nunca llegó a un enfrentamiento armado oficial entre ambos países. Sin embargo, los enfrentamientos se daban a través de guerras subsidiarias, es decir, enfrentamientos armados en países periféricos, países que no son potencias económicas mundiales. En estas guerras subsidiarias, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética intervenían ofreciendo financiamiento, entrenamiento, información estratégica y armas a las fracciones locales y en algunos casos incluso aportando sus tropas. El capitalismo se basará en el derecho a la propiedad privada y a los dueños de los medios y modos de producción, además de la inversión, con el objetivo de obtener beneficios económicos. Ideológicamente defiende la iniciativa individual basada en el principio de libertad y crítica al comunismo por coartar esta iniciativa individual. El comunismo se basa en la propiedad común de los medios de producción y por lo tanto la distribución equitativa de sus beneficios. Critica al capitalismo por basarse en la explotación de la clase trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan el capital. El enfrentamiento de la Guerra Fría no fue solo entre las dos potencias, sino en dos bloques de países liderados por cada uno de estas potencias. A estos mundos se les denominó Primer Mundo, que será liderado por Estados Unidos. Se caracteriza por tener un sistema de capitalismo mixto, es decir, que se promueve la inversión privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. Junto con el capitalismo se establece una sociedad de consumo. El sistema político es la democracia parlamentaria. En el primer mundo se encuentran también los países de Europa y Japón. En segundo plano tendremos del segundo mundo, liderado en cambio por la Unión Soviética. Este se caracterizará por un sistema económico socialista que limita o impide la inversión privada. La capacidad de consumo es escasa, pero existe menor diferencia entre los sectores más ricos y los sectores más pobres. La excepción suele ser la clase política. En el segundo mundo se encuentran también China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. El tercer mundo, esta expresión actualmente asociada a países con un desarrollo económico limitado, nació durante la Guerra Fría para referirse a los países no alienados ni con el capitalismo ni con el comunismo. Durante la Guerra Fría, estos países fueron los que sufrieron las guerras periféricas o fueron denominados por dictaduras sostenidas económicamente por el gobierno soviético o bien por el gobierno estadounidense. Estos eventos dejaron efectos locales que continuaron después de la Guerra Fría, creando economías dependientes de las potencias. La historia del Ecuador es sumamente sorprendente y es necesario que se analice desde sus comienzos, es decir, desde sus culturas aborígenes e iniciando o analizando con la caracterización de cada periodo. En primer lugar, encontraremos el periodo precerámico. Este se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 4200 a.C., y cuya presencia se refleja en los restos óseos y en una gran cantidad de puntas de flecha fabricadas generalmente de obsidiana y basalto.
Corresponden a este periodo las culturas del Inga, que tiene una duración del 12.000 al 4.000 a.C., Chopsi, que dura del 9.000 al 6.500 a.C., y Las Vegas del 8.800 al 4.600 años antes de Cristo. El periodo formativo o agroalfarero se caracterizará porque aparece ya propiamente en las aldeas agrícolas. La agricultura, aunque incipiente, se instala como el sustento económico principal de las personas, ya que era mucho más fácil, eficiente que la recolección, mientras que la caza se ve bastante reducida. La pesca continúa como un importante sustento de la economía local. Pertenecen a este periodo Valdivia, del 4.000 al 1.600 años antes de Cristo, Machalilla, de 1.600 a 800 años antes de Cristo, La Chorrera, del 1.000 a 100 años antes de Cristo, Narrío, del 2.000 antes de Cristo a 400 años después de Cristo, y Cotocollao, de 1.800 antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo. El periodo de desarrollo regional o agrominero determinó por primera vez las diferencias regionales o territoriales en la organización política y social de los pueblos que la conformaron. Dentro de las características de este periodo tenemos que ya existe una agricultura masiva, las clases sociales se han estratificado aún más y eso ha hecho aparecer una división del trabajo entre los aristócratas y el pueblo. La alfarería y los textiles alcanzan un estilo realista y fantástico. Sin embargo, lo que más destaca en esta etapa es que se empiezan a utilizar los metales en el Ecuador. Se funden y utilizan piezas de oro, plata y platino y otros metales como el cobre en menor cantidad. Pertenecerán a este periodo las culturas de Bahía, de 500 a.C. al 650 después de Cristo, la Jamacoaque, del 350 a.C. a 1532 después de Cristo, Huangala, del 100 a.C. al 800 después de Cristo, la Tolita, del 600 a.C. al 400 después de Cristo, y Pansaleo o Cosanga, del 1600 a.C. a 1532 después de Cristo. El periodo de integración o señoríos étnicos. Durante este periodo surgen importantes señoríos, confederaciones, estados y ciudades, siendo las áreas más importantes las de la costa y la sierra. Se caracterizó por la presencia de numerosos pueblos en cada región, donde la organización política fue superior a la religiosa. La organización social y política se complejizó, el aparecimiento de guerras y alianzas en la consecución de tierras y territorios para su existencia y desarrollo. Las comunidades vivían en caseríos, formando así una familia ampliada o núcleo familiar que tenía su líder. Pertenecen a este periodo las culturas de Pasto, del 700 al 1500 años después de Cristo, Milagro Quevedo, del 400 al 1532 después de Cristo, Manteño, del 500 a 1532 después de Cristo, Caranqui, del 700 al 1500 años después de Cristo, Chaupicruz, la Florida, 100 a 1500 después de Cristo, Purúa, 300 a 1500 años después de Cristo, Los Cañari, 400 a 1500 después de Cristo, y Napo, del 1200 al 1532 después de Cristo. El Imperio Inca es otra de las etapas por las que pasó nuestro país.
Recuerden que cada semana se dará una nueva temática y que podrán comentar para que se resuelvan o respondan cualquier tipo de inconveniente. Si tienen alguna duda o comentario, escribir a la plataforma virtual de la universidad, donde se ayudará a resolver cada una de sus inquietudes. Muchas gracias.